Hermanos, vamos ahora al estudio como tal. Les traigo un tema. Bueno, la última vez que me invitaron a predicar acá por este canal, parece que lo hice muy largo y no me invitaron más, así que voy a tener que tratar de hacerlo más corto esta vez. La vez anterior fueron casi 2 horas, así que espero que esta vez encuadrarme dentro de lo que es una hora más o menos. Así que aquí tengo el reloj para no perderme. Y vamos a estudiar en esta noche sobre el verbo. ¿Y por qué vamos a estudiar sobre el verbo? Porque, bueno, el verbo es el Señor Jesucristo. Y como es el Señor Jesucristo, es de quien nosotros tenemos que, obviamente, mantener nuestra preocupación y nuestro enfoque. Saludo de pasada a todos mis hermanos que estoy viendo acá, al hermano Tolosa, al hermano Efraín de Ayaquillota, a nuestros hermanos de Puente Alto, otros hermanos que no sé de dónde son, nuestro hermano Sergio de Temuco. Bueno, un saludo a todos. El verbo en la eternidad y su gloria, y así lo titulé. Y me interesa mucho, sobre todo que recordemos y traten ustedes de recordar y su gloria. Y ahí está el versículo básico en el que parte, ¿no? Juan 1, del versículo número 1 al 5, ¿no? Un versículo muy conocido por todos y que obviamente quiero comenzar con él. Es el pie de inicio para revisar y ver algunas cosas. Y ahí tengo puesto en pantalla 3 versiones, la Reina Valera del 60, la más clásica. No se ve Tengo nada todavía, Roy. No se No ve se proyecta. nada, no se proyecta. Ok. Sí, Gracias. la proyección, aquí la veo bien. Aquí igual se proyecta, hermano. Sergio, Aquí sí se proyecta. Sergio, ocupa tele nueva. Ok, entonces continúo. Sí. Sergio, a la antigua, busca la Biblia nomás entonces, si no puedes ver. Sí, perdón, dale nomás. Perdón. Sí, no hay inconveniente. A todos nos pasa. Oye, entonces Juan, capítulo número 1, versículo del 1 al 5. Y en las 3 versiones que tengo ahí, Reina Valera, en la que está al medio es la nueva versión internacional, y la del lado derecho es la Dios habla hoy. Las 3 dicen básicamente lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia. No creo poder encontrar algo como lo que han ustedes estado estudiando esta semana, sobre todo con el tema del sacrificio de Cristo, que se entregó por nuestros pecados, que fue, yo creo, un tema interesante para todos. Eso creo que fue el día miércoles o martes con nuestro hermano allá de Colombia. Pero acá, a lo que yo quiero ir son a cosas que podemos ver, entender, y que el objetivo de hoy es que nos podamos ir a acostar contentos, que nos podamos ir a acostar orgullosos, que nos podamos ir a acostar con el alma engrandecida por el Cristo que tenemos. Y comienzo aquí con lo que es la Reina Valera del 60, ¿no? Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y voy a leer inmediatamente lo que es la nueva versión internacional. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y después Dios habla hoy, dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de Él hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Si empezamos a analizar y ver estos versículos aquí en sus 3 versiones, podemos encontrar claramente de que el apóstol Juan comienza hablando de lo que es la deidad de Dios, la deidad, su divinidad y desde cuándo comienza. Y
y parte de una forma muy interesante y que a veces tenemos que considerar, recordar. Yo sé que ustedes todos son estudiosos de la Biblia y probablemente esto lo sabemos, pero a veces es bueno recordar que Cristo estaba desde el principio con Dios. De que Cristo no aparece cuando nace desde María. Cristo no aparece recién desde cuando el ángel le avisa a María de que ha concebido un niño. Cristo no aparece desde las profecías mesiánicas desde el Antiguo Testamento. Dice acá, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y como dice la Nueva Versión Internacional, dice, Él estaba con Dios en el principio. Recordemos que cuando Dios crea el cielo y el universo y después crea al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios empieza a hablar en plural, hagamos. ¿Y por qué habla en plural? ¿Con quién más estaba hablando? ¿Con el Hijo? Aquí estaba el Hijo desde el principio y Él estaba desde el comienzo. Y voy a leer la versión internacional, versículo 13, dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, aquí rápidamente vemos de que el Señor Jesús no solo estaba, sino también Él es parte de esa mano creadora del universo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La vida que nosotros tenemos es la luz de la humanidad. Dice, en Él estaba la vida. ¿En quién estaba? ¿De quién está hablando todo este párrafo? De Cristo, de Jesús. Por lo tanto, ¿en quién estaba la vida y la luz de los hombres? En Cristo. En estos párrafos, ustedes pueden ver que lo que se destaca son estos puntos, ¿no? La eternidad de Jesús. Él estaba en el principio. Su comunión que Él tenía con el Padre. Él era el Verbo. Él es el Verbo. Era el Verbo, estaba con Dios. Su divinidad. El Verbo era Dios. Él era el creador de todo. Por Él todas las cosas fueron hechas. Él era la vida y la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y su triunfo sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz de Cristo. En otras palabras, como lo que está puesto aquí, el símbolo, ¿no? El alfa y el omega. Él es todo. Él es desde antes de la creación del mundo. Él ya estaba con Dios antes de la creación del mundo. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Él también es el creador del universo. Y en Él, dice, estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Entonces Cristo no es solamente una persona pasiva en la creación del universo. Cristo es una persona activa, totalmente activa, involucrada en lo que es la creación de este universo, y Él estaba ahí con Dios. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está acá. Cristo también dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Por lo tanto, el Señor Jesús, tanto como cuando hablamos de que Dios es omnipotente, omnipresente, que es eterno, que es omnisciente, bueno, Jesús también, Cristo también. Y no porque Él haya venido a la tierra, Él dejó de serlo. Cristo se convirtió en un hombre, pero Cristo estuvo desde el principio en el cielo. Génesis 1:1. Estamos acostumbrados normalmente a pensar de que Génesis 1:1 se refiere solamente a la tierra, y es como la imagen que siempre yo en lo personal más tengo en la mente, que dice, fíjense lo que dice Génesis 1:1, y que sea de paso, yo les aconsejo, si alguien no cree en Génesis 1:1, apague esto, ponga Netflix, vea alguna película, entretenga su tiempo en otra cosa, porque si no creemos Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, para adelante no hay esperanza, directamente. Génesis 1:1, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, hay un creador. ¿Cuál fue ese creador? Dios.
nos dice Génesis 1:1. Y yo tengo que creer eso. Si yo no creo que Dios primero existe, y si no creo que Dios es el creador del cielo y la tierra, nada más tiene sentido las Escrituras. Por eso Génesis 1:1 a mí me interesa mucho siempre recalcar este comienzo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios es una palabra plural. Recordemos siempre eso. Dios no se refiere a una persona, sino que es una palabra plural. Miren lo que dice en Juan 17:5. Cuando Jesús estaba orando antes de ser llevado al Calvario, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense qué palabra más interesante la que está diciendo Cristo en esta oración. Cristo le está diciendo al Padre, dice, glorifícame contigo, ¿ok? ¿Pero con qué? Dice, con aquella gloria que tuve, no después de ser crucificado o de resucitado, no después cuando Él venga en su segunda venida, no con la gloria que va a ser cuando este cielo y tierra pasen, no. Cristo le dice a Dios, le dice, Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Cristo ya gozaba de una gloria con el Padre antes de que todo esto fuera creado. Y por eso tengo ahí puesto de fondo una imagen de la Vía Láctea. Porque Dios no solo creó este cielo que vemos y esta tierra que vemos, Dios creó todo. Y cuando habla de cielo se refiere a todas las constelaciones del cielo. Por eso cuando Dios crea todo esto, que ahí hay una Vía Láctea de imagen de fondo, Cristo ya estaba gozando de la gloria con el Padre, de una gloria que ha sido eterna desde antes de la creación del mundo. Por eso, Cristo, cuando está en estos momentos antes de ir a la cruz, Él dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. El verbo, hay muchos estudios y ustedes pueden buscar mucha información al respecto de qué es lo que significa el verbo, la palabra, y yo lo resumí aquí solamente en algo muy simple. El verbo nos declara la mente de Dios. El verbo es el que nos declara qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Fíjense lo que dijo Cristo en Mateo 11:27. Dijo así, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiera revelar. Fíjense qué interesante esto. Cristo está diciendo, miren, ¿saben qué? Nadie puede conocer al Padre. ¿Quién es el único que conoce al Padre? Dice. Bueno, el Hijo. Dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Ya habíamos leído de que Él había gozado de la gloria con el Padre antes de la fundación del mundo. Pero fíjense lo que agrega ahora, dice, y a aquel a quien Él lo quiera revelar. Por lo tanto, ¿de quién depende a quién se revela la palabra o el conocimiento del Padre? Depende de Cristo. Ahí está diciendo, dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él lo quiera revelar. Es decir, si Dios no hubiese querido, Cristo no hubiese querido revelar al Padre como era, nosotros no habríamos podido conocerlo. Y el único que puede revelarlo, dice, que es el Hijo. Es por eso que en Hebreos 1, versículos 1 al 2, fíjense lo que nos dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí vemos de que el Padre, que Dios, en Hebreos 1:2 habla de Dios, ocupa esa palabra, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces, como dice ahora, en estos postreros días, que son los de ahora, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Y el Hijo es el que revela al Padre. ¿Por qué? Porque Él estuvo desde antes de la creación del mundo con el Padre, gozando de la gloria con Dios antes de la creación del mundo. Por eso nos dice acá en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien Él lo quiera revelar. Por lo tanto, hermanos, debemos sentirnos dichosos
de que Él sí quiso revelar al Padre, de que Él sí quiso revelarnos al Padre, y fue una de las razones por las cuales Cristo tuvo que ascender al cielo. Cristo dijo, tengo que ir, más mandaré al Consolador. Y si no, no dice que no podía mandar al Consolador. ¿Para qué? Para que nos guiara y guiara a los apóstoles en todo el conocimiento que ellos iban a necesitar para que pudieran escribir las cartas por las cuales hoy en día podemos conocer al Padre. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien Él lo quiera revelar. Hermanos, también sintámonos dichosos, porque Cristo, teniendo esa autoridad, Él decidió revelarnos al Padre directamente hacia nosotros a través de las Escrituras. Porque Cristo quiso, nosotros hoy en día tenemos el conocimiento del Padre. Si Dios no hubiese querido, no lo tendríamos. Por eso Hebreos 1:2 dice, habiendo hablado de muchas maneras, ¿no? Que dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En el principio era el Verbo. Dice la Escritura, ¿no? Ahí en Juan 1, en el principio era el Verbo. Pero aquí yo quiero destacar algo, y tomemos atención siempre en esto. Era el Verbo. En el principio era en tiempo pasado. Fíjense, en el principio de la humanidad ya era en tiempo pasado el Verbo. La Escritura no está diciendo que en el principio llegó a ser el Verbo. No. La Escritura está hablando de que cuando fue el principio ya era el Verbo. No es que llegó a ser un verbo. Después el verbo se hizo carne. Eso es otra cosa. Pero en el principio era el verbo, tiempo pasado. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Entonces, este versículo de Juan 1:1 nos muestra la existencia del verbo desde antes. Así como él gozaba de una gloria con el Padre desde antes de la creación del mundo, acá cuando empieza a hablar y dice, en el principio era el verbo, que en un comienzo ya en tiempo pasado, ya estaba desde mucho antes este verbo, y ese verbo fue hecho carne. Cristo ha estado siempre por la eternidad. Fíjese lo que dice en Juan 8:58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué le costó esto a Cristo? Casi que lo apedrearan. Lo querían matar por él decir de que él era desde antes de Abraham. Y todos le decían, oye, pero si aún no cumples 30 años, o no me acuerdo en realidad cuántos años le habían dicho, pero obviamente nadie podía ser mayor en edad que Abraham. ¿Y Cristo qué les dijo? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y por qué les tuvo que decir eso a ellos? Porque ellos creían, obviamente, que Cristo se había iniciado cuando nació desde María. Y lamentablemente también hay a veces incluso credos religiosos o a veces hermanos, si no nos damos cuenta de que creemos que la existencia de Cristo es desde que Él nace. Y muy por el contrario, la existencia de Cristo es desde antes del comienzo de la humanidad, desde antes de la creación del mundo, Cristo ya existía. Por eso que Él dice, antes que Abraham fue, yo soy. Los judíos no lo entendieron. Nosotros hoy en día tenemos la ventaja de poder entenderlo, y poder leer más atrás, poder revisar y poder entender esto y mantener y a veces cambiar un poquito la mente y pensar en un Cristo eterno y no en un Cristo solamente en la tierra. Estoy de acuerdo que aquí el verbo fue hecho carne, como dice Juan 1:14, y normalmente hablamos de Cristo cuando Él fue hecho carne. No está mal, está bien, porque es cuando Él vino a hacer su ministerio, cuando Él vino a predicar, cuando Él vino a enseñar, cuando Él vino a cumplir la ley dentro de lo que era la ley mosaica. Aquel verbo fue hecho carne. Pero no es ahí cuando Cristo aparece. Cristo aparece desde mucho antes, desde antes de la creación del mundo, cuando Él estaba gozando de la gloria con su Padre antes de Génesis 1:1. Él estaba en el principio. Cristo, el Verbo,
era con Dios. Judas 1:25. Fíjense lo que nos dice aquí la Escritura. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el libro de Judas 1:25. Nos habla de que dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y fíjense cómo junta, ¿no? Porque tenemos claro, ¿no? Que cuando hablamos del Salvador, hablamos de Cristo, ¿no? Pero aquí está hablando de una sola persona. Dice, al único sabio Dios, nuestro Salvador, es decir, a Cristo le da también el nombre de Dios, dice, al único sabio Dios, nuestro Salvador, ¿qué dice? Sea gloria y majestad, solamente después de la resurrección, solamente después de que venció la muerte, solamente después que fue crucificado y murió por nosotros, entregándose en sacrificio por nosotros, solo ahí. No, fíjense lo que dice Judas 1:25. Dice, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué significa eso? Por la eternidad, por todos los siglos. No, Cristo no solamente recibe gloria y honra solamente después de resucitar y de vencer la muerte, o después de haber ascendido al cielo. Cristo recibe honra y gloria por todos los siglos, desde antes de la creación del mundo. Colosenses 1:16. Y fíjense lo que nos dice aquí la Escritura. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, hermanos, fíjense acá que Cristo toma un rol protagónico en la creación, no solamente de la humanidad, sino que también dice de las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, hermanos, aparte de tener que pensar en un Cristo que es eterno, que ha estado gozando de una gloria desde antes de la creación del mundo, Él también es un actor activo en lo que es la creación de todas las cosas que vemos, como dice aquí, de las que hay los cielos, que hay la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, aquí estamos viendo a un Cristo glorioso, un Cristo que ya era glorioso, no un Cristo glorioso después de vencer la muerte, un Cristo glorioso desde antes de la creación del mundo. Por algo, Cristo se lo pide al Padre. Por favor, quiero gozar de aquella gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. Ese Cristo glorioso que ya tenía gloria, además es creador. Además es activo en lo que es la creación. No obstante, siendo activo en la creación, Él es crucificado por su propia creación, para su propia creación. Fíjense lo siguiente, Cristo tenía gloria desde antes. Cristo era glorioso desde antes de la fundación del mundo. Él fue creador también de las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. ¿Por qué iba Él a rebajarse, a tomar la forma de su creación? Cristo dice, fue hecho carne, el verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. El creador del mundo, ese Cristo glorioso desde antes de la fundación del mundo, es el que es crucificado y después es hecho cabeza de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, si pensamos en esto, podemos ver el ejemplo de humildad que nos está dando Cristo, en donde Él, habiendo sido el creador, en donde estando gozando de toda la gloria en el cielo, Él estaba gozando de la gloria en el cielo,
baja a la tierra, se convierte igual que uno de sus creados, inferiores incluso a los ángeles, y va y se ofrece en ofrenda por nuestros pecados, como una ofrenda perfecta por nuestros pecados. Y después es hecho cabeza de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la cabeza de la iglesia que tenemos hoy en día, que es Cristo, no es ni más ni menos que también el creador del mundo. No es ni más ni menos alguien que ya gozaba de la gloria con el Padre antes de la fundación del mundo. Y yo cuando me pongo a pensar en esto, y por eso yo quiero que hoy día, terminando este estudio, ustedes se vayan a acostar contentos, orgullosos, gozosos de saber de que quien murió por usted, quien murió por nosotros en ofrenda por nuestros pecados, fue el mismo Creador. No solamente fue un Cristo que apareció cuando nace de María, sino que es un Cristo que estaba desde antes de la fundación del mundo en gloria. Él estaba gozando de la gloria en el Padre allá en el cielo. ¿Tenía necesidad de algo? No. ¿Tenía necesidad de nosotros? Tampoco. ¿Pero qué fue lo que hizo? Se humilló. Y ahí está cuando la Escritura nos habla, que dice que Él se humilló haciéndose hombre. Se humilló porque Él no tenía que rebajarse a hacerse como nosotros. Él nos había creado. ¿Por qué Él iba a rebajarse a hacerse como nosotros? Se rebaja, viene a la tierra, es crucificado y después es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, fíjense que tenemos como cabeza en la iglesia al mismo Dios que creó, que creó el mundo, que creó el cielo y que nos demostró con su acto la humildad total de estar dispuesto a salvar a nosotros, que éramos menos que los ángeles, dispuesto a salvarnos y ofrecerse como ofrenda por nuestros pecados. En Cristo dice que está la vida, la resurrección y la luz del mundo. Permiso. Juan, capítulo número 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, después de este pensamiento que yo he tratado de llevarlos y de tratar de imaginarnos a un Cristo creador, un Cristo que estaba en gloria y que vino y se humilló por nosotros, al leer estos versículos a mí me toma mucho más sentido. Porque fíjense lo que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cristo es eterno. Cristo estaba desde antes de la creación del mundo y dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Y qué nos está ofreciendo aquí? Nos está ofreciendo lo mismo que Él tenía. Cristo no nos está ofreciendo una vida eterna de segunda clase. Cristo no nos está ofreciendo una vida eterna con menos privilegios. Cristo no nos dice, oye, tu vida eterna sí, pero en realidad no va a ser tan eterna, van a ser solamente 20.000 años. Ya 20.000 años es harto. Pero Cristo no nos está ofreciendo una segunda categoría de vida eterna. ¿Qué es lo que dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y qué es lo que nos está ofreciendo? Una vida eterna al mismo nivel de Él. Juan 11:25. Veamos lo que dice acá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, nuestro cuerpo puede morir, pero ¿qué dice? Vamos a vivir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para llegar a tener la misma vida eterna que tiene Cristo? Creer en Él. Es muy simple. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Juan 8:12, fíjese lo que nos dice en Juan 8, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y fíjense qué interesante eso, ¿no? Dice que si no tendrá, ¿qué cosa? Si seguimos a Cristo vamos a tener
la luz de la vida. No es una luz como la que le cortaron a mi papá estos últimos 2 días pasados, que por no pagar la cuenta le anduvieron cortando la luz. No, esa luz te la corta el hombre, no pagan la cuenta, bueno, después pagó y se la restablecieron. Pero hermanos, aquí fíjense lo que nos está ofreciendo Cristo. Dice que tendrá luz de la vida. Eso es la vida eterna. Nos está hablando de una vida eterna, nos va a iluminar con su luz y nos va a dar una luz de vida eterna. ¿Creemos que va a ser distinto a lo que goza Cristo? Yo creo que no. Yo creo que vamos a recibir lo mismo que está gozando Cristo. Vamos a seguir más adelante, miren. Cuando Jesús asciende al cielo, el domingo pasado prediqué sobre esto y voy a sacar solo unos extractos para que mi papá no se asuste, para que no crea que me voy a extender otra hora. Pero cuando Cristo asciende a los cielos, ¿qué ocurre? Dice, en Marcos 16, 19, 20, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Fíjense en Marcos 16, me gusta mucho cómo comienza, que dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido. No dice que el Señor Jesús, él mismo se levantó y se fue al cielo. Aquí dice, y me gusta mucho cómo lo dice, fue recibido. La ascensión de Cristo al cielo es sumamente importante, porque demuestra la culminación de que lo que Cristo hizo fue perfecto, fue entero, fue completo. Dice, fue recibido. Lucas 24, 50 al 53 nos dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado. No dice que se fue él solo, no por su voluntad, sino que dice, fue llevado por un tercero lo toma y lo lleva, fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Fíjense en Marcos, dice, fue recibido. En Lucas dice, fue llevado. Y en los evangelios dice también que fue resucitado. ¿Cuál fue el poder que resucitó, que llevó y que recibió a Cristo? El poder de Dios. Fue Dios el que hace esto cuando resucita a Cristo y cuando lo recibe o lo lleva al cielo. Y fíjese que esto tiene una importancia gigante para nosotros como cristianos y los discípulos lo entendieron en su momento. ¿Cuál es la importancia de la ascensión de Jesús? Ahí yo anoté 10 puntos. No los vamos a revisar todos, pero anoté 10 puntos y cada uno de estos puntos da para largo. Pero primero, el que Cristo haya ascendido al cielo confirma que su ministerio aquí en la tierra fue aceptado. Su ascensión también permite que descienda el Espíritu Santo sobre la iglesia. Implica también la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Reviste a Cristo con una nueva gloria y ahora es la cabeza de la iglesia. Dios comienza su ministerio como un sumo sacerdote. Cristo comienza su ministerio como un sumo sacerdote a favor de su pueblo. Ha sido el primero que, siendo hombre, se pudo sentar al lado de la gloria del Padre. Cristo está con su pueblo y lo defiende. Yo ahora estoy con vosotros. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, Cristo está con nosotros. Jesús nos espera, cual novio espera a la novia. Jesús espera el momento para juzgar el mundo también. Y fue a preparar lugar para nosotros. Cada una de estas cosas son importantes y eran necesarias. Era necesario que Cristo ascendiera a los cielos para que cada una de estas cosas se pudiera cumplir. Era necesario que Cristo ascendiera al cielo para que Él pudiera ir y entrar a la gloria con el Padre y estar al lado del Padre, rogando por nosotros, hablando por nosotros, siendo nuestro abogado. Yo les hago la pregunta. Cuando Cristo asciende al cielo, ¿a qué gloria volvió? ¿A qué gloria se fue? Yo estoy seguro,
de que Cristo, cuando asciende al cielo, vuelve a la misma gloria que tenía con el Padre antes de la creación del mundo. Porque Cristo fue recibido porque cumplió con todo. Cristo fue llevado porque cumplió con todo lo que él tenía que hacer. La ascensión de Cristo demuestra el cumplimiento total y la aceptación total del Padre de lo que Cristo hizo en la tierra. Por lo tanto, ¿iba a llegar a una gloria distinta a la que tenía antes? Absolutamente no. Cristo vuelve a gozar de la misma gloria que tenía con el Padre antes de la creación del mundo, porque su sacrificio fue perfecto, porque cumplió todo lo que el Padre le había ordenado. El Señor fue recibido y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar. Él no ha cambiado. Por eso yo les digo, Cristo volvió a la misma gloria que Él tenía desde antes de la creación del mundo. Porque Dios no cambió nunca de su lugar. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21, y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, por la eternidad. Analicemos un poquito nomás, solamente superficialmente, lo de Efesios. Fíjese lo que dice, ¿cuál supereminente grandeza de su poder? ¿Para quiénes? ¿Para cualquiera? ¿Solo para Cristo? Y aquí es donde yo quiero que nos sentamos contentos, gozosos, y nos vayamos a acostar con el corazón hinchado de alegría. Porque fíjese lo que dice. Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Usted cree? Sí, yo sé que usted cree, por algo se está conectando aquí a la plataforma. Todos los que estamos acá creemos. Entonces, estemos contentos y alegres porque dice que la grandeza de su poder es para con nosotros los que creemos y dice, según la operación de su poder, de su fuerza. Según, y el mismo poder, la misma fuerza con la que Cristo fue llevado al cielo. Dice, y pone como ejemplo, la cual operó en Cristo. Es decir, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el poder con el que opera Dios conmigo? Bueno, el mismo poder con que operó con Cristo. ¿Y qué hizo con Cristo? Con Cristo hizo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, ¿acaso Cristo no va a hacer lo mismo, Dios no va a hacer lo mismo con nosotros? Porque aquí nos está dando el ejemplo, que dice así, ¿cómo lo hizo con Cristo? Dice, también lo hace con nosotros. ¿A Cristo dónde lo sentó? En los lugares celestiales. ¿Y a dónde entonces nos va a sentar a nosotros? Cristo volvió a la gloria, a la misma gloria que tenían desde antes de la creación del mundo. Por lo tanto, nosotros, hermanos, aquí ya podemos ver de que vamos a poder llegar también a conocer esa misma gloria. Porque dice que también nos va a llevar para sentarnos allá. Con ese mismo poder nos va a llevar a sentarnos. Hebreos 1:3, fíjense lo que nos dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, refiriéndose a Cristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, ¿a dónde volvió Cristo? A la diestra de la majestad. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Ahí dice, está sosteniendo todas las cosas por su poder. Hay otros versículos más que dice que solamente Cristo es el que detiene y es el que tiene la capacidad de juzgar. Y está esperando, ¿no? Algún día cuando venga a buscar a su iglesia. Pero Cristo se fue al cielo a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese es el lugar que tenía antes de la creación del mundo. Él ya estaba sentado ahí. Y es por eso, hermanos, cuando pensamos en esto, fíjense qué insignificantes que somos nosotros y qué humildad y qué ejemplo nos dio Cristo en rebajarse a ser como nosotros, dejar esa gloria. ¿Para qué? Para venir a sufrir. Si hubiéramos dicho que salió del cielo y vino a disfrutar de la vida, no. Salió del cielo sabiendo cuál iba a ser su destino, que era morir en sacrificio por nuestros pecados.
Cristo quita el pecado. Cristo se ofrece como una ofrenda perfecta por nosotros. Hebreos 9, 24 y 26, fíjense lo que nos dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, dice, sino en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque claro, si el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto, Cristo no hubiese sido sin mancha, se habría tenido, como dice aquí, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, hermanos, el Creador que estaba gozando de la gloria antes de la fundación del mundo, se rebaja para venir a morir por nosotros, presentarse una vez por siempre en sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Era Cristo culpable? No, Cristo no era culpable. ¿Quién era culpable? El hombre, nosotros. Por lo tanto, hermanos, otro motivo más de alegría, que siendo nosotros los culpables, vino Cristo a solucionar esto. Y vino Cristo a morir por nosotros. Vino Cristo a ofrecerse. Y después de eso, ¿dónde entró? Dice, como comienza ahí 9:24, no Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No fue que fue ahí al templo que tenían los judíos. No, dice, ¿a dónde fue? Al cielo mismo. Fue arriba, al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, como una ofrenda pura, santa, sin mancha. Hebreos 2:9, fíjense lo que nos dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿De quién está hablando? De Cristo. Yo les repetí antes, ¿no? Menor que los ángeles. Aquí Hebreos 2:9 me lo está repitiendo. Me dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. No queda ninguna duda de quién está hablando. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjese lo que dice aquí, ¿no? Coronado de gloria y honra. Lo único que me queda para pensar es que el piso desde donde él parte es de la gloria que tenía antes de la creación del mundo. Desde ahí parte. Porque aquí dice más encima coronado de gloria y honra. Entonces ahora probablemente es una gloria mayor, no lo sé. Pero la base es la gloria que él tenía desde antes de la creación del mundo. Para que por la gracia de Dios, es decir, el regalo que Dios nos dio, nos dijo, tomen, ahí está el regalo, gratis, para ustedes. ¿Qué hizo? Que el Creador gustase la muerte por todos. ¿Qué creador está dispuesto a morir por su creación? Lo más fácil es borrar y hacer algo nuevo. Pero Cristo nos amó tanto que estuvo dispuesto a humillarse, ser menor que los ángeles y morir por nosotros. Hechos 1:11, cuando el Cristo asciende, ¿no? Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Claro, ellos se quedaron mirando al cielo, quizás cuánto rato. Yo me hubiera quedado, no sé, 1 hora, 2 horas, no sé cuántos se habrán quedado ellos, pero ahí estaban mirando al cielo. Después que Cristo había ascendido, ¿no? Le dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Dice que va a venir, pero ¿a qué va a venir? ¿A qué va a venir Jesús? Jesús está en el cielo esperando como un novio que espera a su novia. Y esa novia es la iglesia. Y fíjense lo que nos dice en Apocalipsis 19, 7 y 8. En algún momento el hermano Tom llegará a este capítulo y versículo. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quiénes se van a alegrar? ¿Quiénes se van a gozar? ¿Y quiénes van a dar gloria? Bueno, sigamos leyendo. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Bueno, en todo matrimonio, ¿no? La esposa es la que más se arregla, la que más se prepara, ¿no? En todo matrimonio, ¿el hombre qué hace? Se baña, se afeita, se pone un terno y queda listo.
pero la novia no. ¿Cuándo has visto una novia que solo se ponga un vestido, una maquillada en el auto y vaya a casarse? Estoy hablando de una novia con todo lo que conocemos de un proceso de matrimonio normal. La novia prepara, la novia se viste, la novia se arregla, la novia trata de verse lo más impecable, con su vestido lo más lindo y precioso posible. Aquí dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Sabemos que la esposa es la iglesia. Sabemos que nos ha dado para que nos vistamos y la iglesia somos nosotros. Ojo, la iglesia no es alguien etéreo, alguien tercero. La iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué se nos ha dado a nosotros? Se nos ha dado que se nos vista, se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. Y lo bueno de este versículo de Apocalipsis es que él mismo aclara qué es lo que significa. Y me encanta lo que dice. Porque fíjense, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, ¿quién se quiere vestir de lino fino? Yo creo que todos nos queremos vestir de lino fino. ¿Para qué? Para esperar a este Cordero. Porque dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces, cuando vengan las bodas del Cordero, su segunda venida, ¿cómo tenemos que estar nosotros vestidos? Tenemos que estar vestidos de lino fino. En otras palabras, con acciones justas. Las acciones justas que nosotros hacemos acá en la tierra son las que nos preparan para poder recibir a este Cristo cuando venga a buscar a su iglesia. A este Cristo que va a volver a buscarnos, va a volver desde aquella gloria que está allá en el cielo, pero no va a venir a sufrir. No va a venir a morir por nosotros nuevamente. Va a venir a buscar a quienes se hayan vestido de acciones justas, a los que estén vestidos de lino fino. Por eso el Señor también tenía que ir al cielo, para que nosotros estemos preparándonos, estemos, igual como lo hace una novia, estemos día a día preparándonos con acciones justas para poder estar bien vestidos y recibir a este Cordero que va a venir a buscar a su iglesia. Juan 14, versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Cristo dijo eso. Este es otro párrafo que me hace a veces pensar mucho y poner la esperanza en las cosas correctas, ¿no? Porque Cristo nos dice aquí en Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesús hoy en día? Gozando de la gloria con el Padre, con esa gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo, sentado a la diestra del Padre, en el cielo mismo, donde Él entró, sentado a la diestra, en su trono de gloria. ¿Y dónde quiere llevarnos Cristo? A ese mismo lugar. Cristo nos quiere llevar a ese mismo lugar, en donde Cristo estaba antes de la fundación del mundo. Cristo nos quiere llevar allá, porque dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, por eso yo quiero que hoy día nos vayamos aún más contentos, porque tenemos la promesa de conocer algo increíble, que es esa gloria que Dios tenía antes de la fundación del mundo. No lo que el Señor nos está, no como si nos estuviera prometiendo que va a hacer algo para recibirnos, no. Cristo ya está hecho. Y dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Por eso en Juan 17:5, que lo leemos al principio. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso, hermanos, yo quiero que estemos contentos, que estemos gozosos, que estemos con el espíritu
más que alegre y nos vayamos a acostar con una sonrisa en la cara, sabiendo de que el Señor nos preparó un lugar que es con la gloria como la que Él tenía antes de la fundación del mundo, una gloria en donde está sentado a la diestra del Padre, una gloria en donde está todo preparado para que yo con obras justas me vista y pueda recibir al Señor Jesús cuando Él venga a la tierra. Por eso hay la imagen de fondo de alguien con los brazos abiertos, de alegría, esperando a Dios. Porque así deberíamos estar, esperando y mirando al cielo, esperando que este Cristo venga nuevamente, porque tenemos como cabeza de la iglesia al mismo Creador, porque Él también fue creador de los cielos y la tierra, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque se humilló ante su creación, haciéndose menor que los ángeles. Él se rebajó a igualarse, a ser menor. Perdón, Él se rebajó a ser igual que su creación, los hombres. Y además, Cristo mismo se sacrificó sin tener necesidad, se sacrificó por su creación. Cristo retorna al cielo para tener la misma gloria que tuvo antes de la creación del mundo. Y sintamos aún más contentos, hermanos, porque fue a preparar un lugar para nosotros y nos va a llevar a esa misma gloria que tuvo antes de la creación del mundo.